En esta mañana quiero hacer de manera simple, eh, diría, la interpretación de este texto de Apocalipsis. Para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Vamos a leer del verso 1 hasta el 4. Dice aquí la palabra de Dios: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que salía de donde nace el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En esta mañana yo no voy a interpretar todo este poco de símbolos, porque se nos iría el tiempo en eso. De Israel dice que los 144,000 son de las tribus de Israel, son israelitas. Hay un movimiento que se llama los davinianos. Ellos enseñan que son israelitas literales y que los israelitas son ellos, porque al que Dios escoge para integrar los 144,000 son personas que tienen sangre judía. Entonces ellos creen que son los 144,000. Como esa teoría, hay otra cantidad de teorías. Como el Antiguo Testamento realmente llega hasta el Apocalipsis, es bueno que en esta mañana nosotros tratemos de interpretar el nombre de Israel a la luz de las Sagradas Escrituras, de una manera sencilla. Para que nosotros podamos comprender bien este nombre, tenemos que ir al lugar bíblico, al texto bíblico, donde se nos explica cómo nace este nombre y qué significa ese nombre. Para ello vamos a trasladarnos al Génesis, capítulo 32. Génesis, capítulo 32. Y vamos a leer del versículo 24 en adelante. Aquí en Génesis 32 se nos narra la experiencia más enriquecedora que pudo tener Jacob en el transcurso de su vida. Dice aquí la escritura que Jacob, cuando recibió la noticia que venía Esaú con 400 hombres, a partir del versículo 25 de la Biblia, nosotros leemos que Isaac oró por su esposa que era estéril, Rebeca, y ella concibió, y en el embarazo ella sintió unos fuertes dolores en su vientre y fue a orar al Señor y le dijo que si en eso consistía tener un hijo, ella prefería la muerte, porque mucho dolor. Y el Señor le dijo a Rebeca que no se preocupara, que lo que pasaba era que en su vientre había 2 naciones que estaban luchando. Y una de las profecías, digámoslo así, que Dios le dio a Rebeca fue que el menor serviría al mayor, porque había la costumbre de que el primer hijo, el primogénito, recibía el legado de su padre para quedar como jefe de la familia, recibía doble herencia, tenía bendiciones, prebendas que no tenían los otros hijos. Así de que Isaac llegó a la edad de ya muy anciano, quedó ciego, postrado, y él le pidió a Esaú que fuera a cazar, porque él era un cazador.
y que fuera a cazar un animal para que le hiciera el guiso que siempre le hacía, que a él le gustaba mucho para darle la primogenitura. Rebeca escuchó eso. Rebeca le pareció que era mucha terquedad de parte de Isaac porque él había recibido de manera explícita de parte de Dios que la primogenitura era para el menor, no para el mayor. Y como Esaú era como la preferencia de Isaac por ser un hombre cazador, viril, Jacob era como más bien retraído, tímido, pero era un gran ayudador de la mamá en los quehaceres del hogar. Y Rebeca, pues sus afectos los capitalizó con Jacob, así como Isaac capitalizó sus afectos con Esaú. O sea que estaban divididos los dos esposos en asunto de los hijos. Esto, por así decirlo, desestabilizó la armonía del hogar, porque Rebeca le pidió a Jacob que trajera unos cabritos y ella le haría el guiso exacto como Isaac y él le iría del papá y le diría que era Esaú para que le diera la primogenitura. Es una mentira. Jacob le dijo a la mamá que en lugar de bendición iba a recibir maldición si el padre lo descubría. Y de por sí, él tenía un timbre de voz diferente al de Esaú. Pero ella le hizo todas las cosas que había que hacer, le puso las pieles de los animales para que fuera velludo como Esaú, le puso la ropa de Esaú para que oliera monte, así que engañó al papá. Cuando llegó Esaú con el guiso, el papá dijo, pero ¿cómo es esto? Si yo acabé de dar la primogenitura. Así de que Esaú prometió matar a Jacob. La madre tomó a Jacob y el mismo papá lo advirtió, le dijo que mejor se fuera de la casa, donde un tío llamado Labán, hermano de Rebeca, se fue allá donde los parientes, mientras pasaba esta ira de Esaú. Jacob fue desterrado de la casa, nunca más volvió a ver a la mamá. Y en esa experiencia, cuando él regresa de donde su suegro, porque allá se casó con la hija de Betuel, hermana de Labán, y fue pastor de ovejas por más de 14 años, Dios lo enriqueció con un trato que hizo con el tío, y él, al verse rico, pues dijo que el papá ya no, el suegro ya no lo miraba bien, y los hijos de Labán, de Betuel, no lo miraban bien, porque pues había enriquecido de una manera que Dios lo había bendecido a tal extremo que causaba codicia. Así que él se vino a hurtadillas de la casa y en el camino, ya de regreso del papá a Canaán, le dijeron que Saúl venía con 400 hombres. Él comenzó a distribuir los niños, las mujeres, el ganado para los diferentes puntos que él consideraba estaban seguros. Y él pasó al río, al lado del río Jaboc, al otro lado, a orar, a orar. La escritura registra aquí que cuando él, digamos, se postró a orar, sintió un varón que a la medianoche lo tomó. Y es muy sorpresivo que uno a medianoche entre a vamos a decir, a un lugar, a un monte, un matorral, a orar a medianoche, y que cuando se vaya a arrodillar lo tome alguien por la espalda, pues eso es, si no muere del shock, es mucho el salto que da y eso parece que fue lo que le ocurrió a Jacob. Se enfrentó al varón y dice que lucharon toda la noche. Aquí dice lo siguiente: Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Aquí Jacob no vaciló en decir su nombre. El papá le había preguntado, ¿cómo es tu nombre? Porque eh, eres Esaú, le preguntó. Y aquí Jacob
ya no vacila en decirle a este varón, me llamo Jacob. Y Jacob quiere decir suplantador, hipócrita, mentiroso. Le dijo el nombre real. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bíblicamente hablando, el nombre de Israel no nace de una teoría que el hombre haya inventado. El nombre de Israel nace en este evento de la experiencia en la vida de Jacob. Aquí nace el nombre de Israel. Este es el origen de ese nombre, que ya de manera extensiva, ese nombre se le da a las 10 tribus que se dividieron de las 12 tribus que estaban en perfecta unidad. 10 tribus se agruparon al lado de Jeroboam, porque el hijo de Salomón, Roboam, los jóvenes vinieron a hablarle a Roboam que por favor les menguara los impuestos y todos esos gravámenes económicos que Salomón había puesto sobre sus hombros. Seguramente Salomón, por los tantos lujos que tuvo, el IVA lo subió mucho. Y estos jóvenes vinieron a pedirle a Roboam que por favor les rebajara a esos impuestos. Roboam, no contento con lo que eligieron los jóvenes, se fue a consultar a los ancianos. Y los ancianos le dijeron que sí, que los tratara bien, que fuera humano, pues. Pero no le funcionó el consejo de los ancianos y fue a consultar a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron que si Salomón los había tratado con vara de hierro, él los tratara con aguijones. Y ahí fue cuando él ya, con ese discurso tan severo, las 10 tribus que rodearon a Roboam tomó el nombre de Israel. Y ellos se fueron a Samaria, donde quedó la capital de su reino, llamado el Reino del Norte, y Judá y Benjamín quedó en Jerusalén, llamado el Reino del Sur. Así de que esas 10 tribus tomaron el nombre de Israel. Israel. Pero Dios dice algo más aquí. Ya no se llamará Jacob, sino Israel. Y Dios mismo le da el significado del nombre Israel. Dios mismo les dice, porque has luchado con Dios y has vencido, y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El significado de Israel lo está diciendo Dios aquí. Por eso yo con toda confianza en esta mañana les voy a decir lo que voy a decirles. Porque confío que si Dios lo dice, así es. Dios dijo que Israel significa el que lucha con Dios. Ya no es el que lucha solo. El que lucha con Dios. Y al mismo tiempo, el que triunfa con Dios, el que vence con Dios, el que puede enfrentarse a los hombres, pero Dios le dará el triunfo, Dios le dará la victoria, si está con Dios, si él cree que depende de Dios, si él cree que lucha con Dios. Este nombre es todo lo contrario a lo que es la vida de Jacob. Saben, hermanos, que el nacimiento de Jacob, que está en el capítulo 25, versículos 19, 23 y 24, dice la Biblia que Jacob, al momento que iban a nacer, Esaú venía primero. Él era el primogénito, pues el primer hijo. Y dice la Biblia que Jacob nació asido, prendido, agarrando el calcañal de Esaú. Uno lee este relato y a uno le parece pues que es una historia, pero además de ser como cómica la cosa, que un niño de esa edad tenga esos alcances, diríamos nosotros.
Pero cuando nosotros leemos el Salmo 58:3, dice el Señor que el pecador, el impío, se apartó de Dios desde el vientre de la mamá. Así dice. Vienen apartados de Dios desde el vientre de la mamá. Y el mismo Salmo, los mismos Salmos, capítulo 51, versículo 5, David dice que en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Ese nacimiento de Esaú y Jacob muestra lo que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza humana desde el vientre comienza a luchar porque este mundo conflictivo es un mundo de lucha, de competencia, de rivalidad. Así es este mundo. Y como estamos en el gran conflicto entre el bien y el mal, el que no esté orientado por la palabra de Dios no va a luchar dependiendo de Dios, va a luchar dependiendo de sí mismo, dependiendo de su propia naturaleza, dependiendo de su propia capacidad de raciocinio, tomando decisiones personales independientes. Y si nosotros lo queremos ver más vívido todavía, notemos lo que pasó en el Edén. En el Edén el hombre se independizó de Dios, no obedeció la palabra. En el capítulo 2, versículo 17 de Génesis, dice que el hombre hizo caso omiso de lo que Dios le dijo y se dejó convencer del otro lado del mal y comió del fruto. Es una desobediencia. Pero en el capítulo 3, el versículo 6 específicamente, Satanás le vende la idea a Adán y Eva, la misma que le había vendido a los ángeles en el cielo. A los ángeles en el cielo le vendió la idea de que ellos, si le obedecían, establecerían su propio reino con sus propias reglas, porque la ley de Dios era una ley imposible de cumplir. Y Adán y Eva les dijo, si ustedes desobedecen a Dios y comen del fruto prohibido, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí lo que hace el hombre y la mujer en el Edén es un desplazamiento de Dios. Dios deja de ser el centro del hombre. Y ahora el centro del hombre es su propio yo. Por eso es que nosotros encontramos que en este mundo el hombre trata de prevalecer a través de sus propias fuerzas, a través de su propia inventiva, de su propia iniciativa, de su propia inteligencia. Y las decisiones que toma, las toma en contra de Dios. Ustedes se dan cuenta que el hombre sin Dios camina de esa manera. Y la trayectoria de su vida es esa. Esta fue la trayectoria de Jacob. Desde el vientre de la mamá ya venía en lucha por prevalecer. Por eso tomó al hermano del calcañar. Por eso chantajeó al hermano en un momento dado, aprovechando las circunstancias, que Esaú dijo que tenía mucha hambre y le propuso que le daba el plato de lentejas si le daba la primogenitura. Una manera de negociar que no es la de Dios. Dios tenía otra manera de darle la primogenitura. La metodología de Dios difería mucho de la metodología de Jacob. Yo estoy haciendo este recuento para que veamos el por qué Dios, aquí en esta lucha con Jacob, le cambia el nombre y le dice eso. Cuando Jacob llegó donde Betuel y se enamoró de Rebeca, perdón, de Raquel. Rebeca, la esposa de Isaac. Raquel, él trabajó más de 14 años y al tío le pidió que pues que trabajaran de una manera más humana porque él se sentía explotado. Y le propuso algo interesante, que el ganado que saliera listado, a partir de ese momento, él apartó todo lo que estaba listado, era de su tío. Pero lo que saliera listado de ahí en adelante era la riqueza para él. Y Jacob creyó que él tenía
un conocimiento de los animales, y cuando cortezó y las metía al agua para que al contemplar esas varas, la oveja se impresionara tanto y sacara crías listadas. Dios, al ver la astucia de Jacob, le dio una visión y le dijo a Jacob: los listados no se debe a tu... Salen así porque yo estoy interviniendo para que tú recibas la bendición. El tío Labán venía furioso porque él se vino escondido. Y si nosotros leemos el versículo 31 y el versículo 24, nos damos cuenta que Dios se le aparece a Labán en el camino y lo persuade de que no vaya a tratar mal a Jacob, porque la cosa es con Dios. Labán alcanzó, Nabal alcanzó a Jacob y le dijo lo que Dios le había dicho. Jacob todavía no discierne, no percibe. Mientras Jacob está luchando, Esaú también es reprendido por Dios y le dice que no llegue donde Jacob de una manera indebida. Jacob todavía sigue luchando con sus propias fuerzas. Y por eso es que esta experiencia de Jacob darle a Jacob realmente cómo es que él va a triunfar en el área espiritual, en el campo espiritual, cómo es que él va a triunfar y en el campo material también, en el campo social. Cuando Jacob lucha con este varón hasta rayar el alba, el varón le dice que lo suelte porque no, ya va a rayar el alba y no te soltaré hasta que no me bendigas. Nosotros decimos que la bendición de Dios aquí es el cambio del nombre. Pero aquí que Dios le dio. Aunque parece tan negativo, pero es tan real. Dios le desencajó el muslo y le quitó la capacidad física, porque él ahora tiene que salir de ahí a enfrentarse con Esaú. Y él sale sin el fundamento, sin la base de su fortaleza, que son sus piernas. Cualquiera que lucha a fuerza física, note que las piernas, las dos, y sostener el cuerpo y ladearse y esto, y luchar por no dejarse ganar, físicamente hablando. Ahora Dios le quita esa fortaleza a Jacob. Y cuando Jacob sale de allá, de la lucha con el varón, sale inválido, sin poder correr, sin poder luchar, caminando con mucha dificultad y con un callado. Y cuando él sale ya al camino donde se va a encontrar con Esaú, dice la Biblia pues que él le manda regalos y presentes y Esaú se los devuelve. Y cuando Esaú se los devuelve, para él es más frustrante todavía, porque para él es un indicio, una señal de que no quiere nada con él. Eso es lo que piensa Jacob. Pero dice la escritura que en el capítulo 33, que cuando Esaú lo ve, ya llega cerca y lo ve Esaú y sale en carrera, se baja de la cabalgadura y viene corriendo, lo abraza, lo besa, llora. Y Jacob sorprendido, yo me imagino que Jacob se queda paralizado frente a este fenómeno. Y miren lo que Jacob le dice a Esaú en el versículo 10 del capítulo 33. Ahí está la primera evidencia de lo que significa su nombre. Ahí está la primera evidencia de lo que significa su nombre. En el capítulo 33, versículo 10 dijo Jacob: no, yo te ruego
si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Lágrimas, ternura, quebranto, gracia, generosidad, perdón, humildad, todas las características que son del carácter de Dios. Clemente, piadoso, bondadoso, amoroso. Aquí Jacob percibe lo que Dios le dijo: triunfarás conmigo. Cuando tú luches conmigo, dependas de mí. A partir de aquí, mis apreciados hermanos, el nombre de Israel se convierte en, digamos, en un título que en Israel es muy apreciado. Ese nombre es muy apreciado en la raza judía, israelita, en el pueblo de Dios. Cuando Job quiere llamar al pueblo de Israel por su nombre en la apostasía, le llama Jacob. Le llama Jacob. Muchos podríamos pensar que qué fortaleza física la de Jacob tan grande para haber pedido el ángel, el que luchaba con él, que lo soltara, que por favor ya estaba amaneciendo y le iba a coger el día. Pero hermanos, miren lo que dice aquí el, el libro de Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12, noten lo que dice: cómo venció Jacob a Dios, digamos así, a Dios. El Cristo es Dios. ¿Cómo venció Jacob a Dios? A mí me llama la atención todo esto, porque es que nosotros le hemos puesto como muy poca atención a estos términos que a nosotros nos conceptúan unas ideas que, si nosotros las acogemos con el verdadero sentido, nosotros enriquecemos nuestra vida en nuestra relación con Dios. Dice Oseas, versículo 2, 14, 12, 2 de Oseas, capítulo 12, versículo 2 en adelante, dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y con su poder venció al ángel. Versículo 4, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. ¿Cómo venció Jacob al ángel? Eso de que lloró y le rogó se llama arrepentimiento. A través del arrepentimiento. El arrepentimiento en la Biblia significa entregar nuestro yo a Dios, y a través del Espíritu Santo Dios nos cambia nuestra manera de pensar, que en otras palabras nos cambia nuestra tendencia. Esa tendencia a hacer cosas de manera independiente de Dios. Ahora le cambia la tendencia de su mente a buscar las cosas dependiendo de Dios. Y para que esto no se quede como en el aire, en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que la inclinación de su mente era de continuo solamente el mal. Así es que cuando Dios nos toma, cambia esa tendencia hacia el mal. Nuestra mente, entonces, Dios la pone ahora con una inclinación hacia el bien. Se llama depender de Dios.
río Jaboc, a orillas del río Jaboc, lo que el ángel hizo con él no fue solamente cambiarle el nombre. Jacob se humilló, Jacob lloró, Jacob le suplicó a Dios el perdón por todo lo que él había hecho. Y ahí Dios le cambia a Jacob la manera de pensar, de que no es luchando con sus propias fuerzas como él va a vencer, es luchando con Dios. Humilde, amoroso, tierno, lo perdonó y lo felicitó por las riquezas que había adquirido. Y no necesitó quitarle nada de lo que él traía. Mis hermanos, esta es la experiencia que el pueblo judío o el pueblo de Israel no pudo entender cuando salió de Egipto. Cuando llegaron al Sinaí, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, la revelación, y le mandó a que instruyera al pueblo en sus palabras. Y cuando Moisés le leyó todo lo que Dios había mandado a Israel, la respuesta de Israel es: manda que nosotros haremos. Ellos todavía no podían comprender lo que estaban diciendo. Y Dios los dejó para que experimentaran eso de que nosotros podíamos hacer las cosas de Dios por nuestra cuenta. Y ahí ve el fracaso que más se demoraron en decirlo que en estar adorando el becerro de oro al pie del monte Sinaí. Mis hermanos, esta es una historia aleccionadora para el pueblo de Dios. Y para este tiempo final, que nosotros llamamos el tiempo del fin, cobra actualidad con mayor preponderancia por la manera como el mundo hasta estos momentos ha alcanzado grandes cosas en el ámbito científico, en el ámbito de todos los medios que el hombre usa, la economía, el poder militar, todas esas cosas que hoy en día el hombre ha levantado tan alto su cabeza, es cuando se necesita más este concepto de Israel. Esta idea que Dios plasma en la persona de Jacob: vencerás con Dios. Y mis hermanos, los 144,000, con base en esta explicación que Dios mismo da en la Escritura, son los que van a vencer, allá, escatológicamente, digamos, como evento final, este grupo se va a enfrentar a la crisis que nunca en la tierra ningún hombre ha experimentado. Se va a enfrentar a eso. Y para eso se necesita realmente ese concepto. Vencerán por el poder de Dios, no por su poder. Este nombre Israel o israelita, para aplicar a los 144,000, ha despertado mucha inquietud dentro de nosotros. Y ahora con esta pandemia muchas personas preguntan y dicen quiénes son los 44,000, cómo es que van a vencer, y se llenan la mente de una cantidad de ideas que les causa mucho estrés, mucha angustia, porque enfrentarse a esa crisis tan grande, si me toca esa situación. Mis hermanos, tengámoslo por seguro, tengámoslo bien seguro. Dios sabía por qué colocaría a través de su espíritu en la mente de Nabucodonosor a Daniel y sus 3 compañeros. Dios sabía por qué. Porque esos jóvenes venían desde su niñez, desde el hogar, venían preparándose Dios. Y por eso Dios los escogió. Dios escoge a las personas de manera justa, es la que Él te dio. Y de acuerdo a esa estructura, Dios
permite que tú seas probado. Dice, Dios no dejará que tú seas probado más de lo que puedes resistir, dice la Biblia. Los 144,000, yo estoy seguro, a la luz de la Sagrada Escritura, que Dios está escogiendo de esta última generación, está escogiendo ese grupo que va a enfrentarse a esa crisis. Y no van a ser sellados en ese momento de la crisis. No. Esa es otra cosa que quisiera en esta mañana aclarar. Si nosotros leemos Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios, que él se siente pues contento porque la verdad que él les ha llevado y que ellos han escuchado, con esa verdad que ellos han aceptado, han sido sellados por el Espíritu de Dios, dice San Pablo. Ahí habla de sellamiento por el Espíritu de Dios. Los apóstoles también dijeron que ellos estaban sellados. En 1 Corintios. El capítulo 4, versículo 30 de ese mismo libro de Efesios, de esa carta a los Efesios, dice que el Espíritu Santo es el que sella para el día de la redención. Que el Espíritu Santo es el que está sellando para el día de la redención. Leamos el texto, que ese texto tiene una idea muy clara, que nos ayuda a comprender esto. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. No que los va a sellar. Fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra redención significa liberación. Y Pablo está diciendo, ustedes ya están sellados para el día de la liberación. Es que nosotros tenemos dos liberaciones. Y cuando Dios nos libera del poder del pecado, nos sella con la verdad que hemos aceptado, que en otras palabras no es una teoría, no es una enseñanza, es una persona, porque el Evangelio es Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y sus enseñanzas, somos sellados. Ya, en el momento, somos sellados y ahí hemos sufrido la primera liberación, que es la liberación del poder del pecado. Y somos sellados para la liberación futura que vendrá con la glorificación, que se producirá con la segunda venida de Cristo. O sea que los 144,000 no van a ser sellados de manera de insofacto allá en la crisis final, cuando se presente la crisis, no que desde ahora están caminando sellados con la verdad y fieles a esa verdad y caminando en armonía con esa verdad y con Dios, en comunión con Dios. Así debemos de entenderlo desde ahora. Les voy a dar una cita que es muy interesante. Está en el libro Evangelismo, página 512. Dice lo siguiente: todos los que hayan permanecido fieles, oigan bien, todos los que hayan permanecido fieles en la iglesia militante serán la iglesia triunfante. Y voy a parafrasearlo de la siguiente manera: todos los que hayan permanecido fieles en la iglesia militante serán los 144,000. No, serán parte de los 144,000. ¿Por qué digo parte? Porque en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4, dice que Dios tiene mucho pueblo en ese momento de esa crisis final, mucho pueblo que saldrá de todos esos lugares religiosos, de todas esas denominaciones, y formarán los 144,000, se agregarán al grupo que llevaba la verdad final, porque de aquí, de este remanente, en este remanente va el grupo que se enfrentará a esa crisis
y tendrá la verdad para predicarla en ese momento como voz fuerte del tercer ángel. Así que, hermano, no pensemos que el sellamiento es allá, final. El sellamiento es desde ahora, desde ahora. Adán fue sellado con la verdad que Dios le dio en el Edén. Dios y el sábado no ha venido a ser el sello para nosotros ahora. El sábado fue el sello desde el Edén. Dios lo santificó, lo bendijo y lo reposó en el Edén. Y el sábado, a partir del Edén, y aún en este estado caído, se convierte en el distintivo de los que creen que Dios es el creador, que Dios trajo a la existencia todo lo que nosotros vemos, contemplamos, sentimos, incluyéndonos nosotros mismos. Ese reconocimiento de Dios como el creador de Israel, un pueblo auténtico, auténticamente religioso en el camino de la verdad. Por eso a Dios le llaman en el Antiguo Testamento el Dios vivo, el Dios vivo. Y mis hermanos, cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles 14:15, en Hechos de los Apóstoles, Pablo hizo un milagro y lo iban a adorar por el milagro que había hecho. Y Pablo les dice, no hagáis eso conmigo, no hagáis eso conmigo, porque yo soy humano, ser humano como ustedes. Adoren al Dios vivo, dice Pablo, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Por qué los 144,000 son sellados con el sello del Dios vivo? Porque el sábado, como sello, muestra a un Dios vivo, un Dios que tiene la capacidad de crear, de traer cosas a la existencia de la nada, como ocurrió en el Edén. El capítulo 46 de Isaías, ese capítulo Isaías se burla de los dioses de Babilonia y les dice que cuando ellos son invadidos por los enemigos, ellos tienen que tomar sus dioses, montarlos en sus mulas y proteger a sus dioses. Que en cambio Israel no necesita proteger a Dios, Dios los protege a ellos. Y a eso le llaman el Dios vivo, el Dios vivo. Por eso el sábado es el sello del Dios vivo, porque el sábado muestra que Dios es el creador, no hay otro mandamiento que haga eso. ¿Por qué el sellamiento en el Antiguo Testamento y es el mismo sellamiento ahora? Pues como señal visible. Si nosotros leemos Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento es el sábado. Si leemos Éxodo 31, del 13 al 17, Dios dice que el sábado lo constituye en una señal. Ahí dice claramente, será una señal para Israel, para el pueblo de Dios. Será una señal que deben guardar el sábado, cesar sus tareas el atardecer. Versículos 12 y 20, Ezequiel dice lo mismo, que el sábado debe ser el distintivo para las demás naciones y el sábado entonces es la conexión, la identificación de que Dios es el Dios de este pueblo y este pueblo es de Dios, el pueblo de Dios. ¿Cómo debemos entender el sábado para que esto pueda realmente surtir el verdadero efecto en nuestras vidas? El sábado no es simplemente un día de 24 horas en el cual nosotros cesamos nuestras actividades a la puesta del sol del viernes y descansamos hasta la puesta del sol del sábado. Pues es verdad, descansamos físicamente y cesamos de tareas. El sábado conceptuado en la Biblia como revelación de Dios, el sábado es un estado, una condición del ser. ¿Qué es el sábado? El sábado es un estado, una condición. ¿Cómo es esa idea? Cuando tú te has convertido a Dios y has aceptado el sábado, has restaurado el sábado que estaba perdido, tú entras en una condición de seguridad, una condición
de paz, una condición que armoniza todo tu ser, una condición de esperanza, una condición de verdadero reposo en Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una condición, es un estado de mi ser cuando yo me entrego a Cristo y comienzo a guardar el sábado. El sábado me enseña eso, que Dios es el creador y es el sustentador y que todo de Él, que yo debo descansar permanentemente del ser. Entonces fíjense que si nosotros profundizamos esa idea de que es una condición, un estado, no simplemente guardar un día, que ir a la Biblia, ir a la iglesia con la Biblia, cantar. No, es una condición, es un estado que yo entro en completo reposo, seguridad, confianza, dependencia de Dios. Es una condición del ser. Por eso es que el sábado es tan importante. Y cuando Dios dice que el sábado es el sello y lo convierte en un sello ahora, la palabra escatología es la ciencia que estudia los eventos finales. Por lo tanto, cuando decimos que el sábado es escatológico, es porque el sábado va a tener una implicación, pues que ahora no la tiene, va a tener una implicación de tanta relevancia que va a ser la piedra de toque de la fe, va a ser decisivo en ese momento. ¿Cuál es la diferencia? Porque nosotros ahora también estamos sellados. Estamos sellados. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora nosotros nos podemos volver atrás. Nos podemos volver atrás. Muchos que han aceptado estas enseñanzas y han guardado el sábado, muchas personas han vuelto otra vez al mundo, se han salido de la iglesia, les parece que el sábado es una carga muy grande, muy dispendiosa, que es muy difícil al que es pobre y necesita un empleo y que por el sábado no le dan el empleo, entonces le toca trabajar el sábado y hacer tantas cosas que viola la ley de Dios, porque no entendió que es una condición del ser donde nosotros vamos a entrar a depender por entero de Dios. Mi seguridad está en Dios, mi esperanza está en Dios, mi verdadero reposo está en Dios. Entonces, desde ahora la persona es sellada para salvación, no acepta a Dios, pero puede volverse atrás. Allá cuando ya la crisis toque al tope, y ahora sí, el mundo debe entender que ya debe tomar la decisión entre la lealtad a Dios y la lealtad al enemigo de Dios. Ahí ya el que iba desde aquí permaneciendo fiel en la iglesia militante se convierte ahora en la iglesia triunfante porque el sellamiento ahora es una fijación, oigan bien, es una fijación del poder de Dios en los fieles suyos, de tal manera que por grande que sea la crisis, por grande que sea el desafío, entonces sentirán esa fortaleza espiritual dada por Dios ahora de manera fijada en su ser, de tal manera que le harán frente a la misma muerte y nada los hará volver atrás. Esa es la diferencia, que enfrentarán la crisis ahora sin
sin la idea de que de pronto vuelva atrás. Usted ya seguirá adelante porque usted en esa fidelidad que llevó a través de su trayectoria, en su camino, el desarrollo espiritual que ha tenido y esa comunión con Dios, hizo de Dios su fortaleza y allá ahora de manera fija, usted quedará ese sello. Esa es la diferencia. Ahora fíjense ustedes que aquí volvamos a Apocalipsis capítulo 7, con esta idea que he tratado de la manera más sencilla. ¿Quiénes son los 144,000? Las personas que llegarán hasta el final y vencerán con Dios. Ahora tú también eres un israelita. Note lo que dice aquí, que son israelitas. Cuando el pueblo de Judá, cuando Cristo vino a la tierra, 722 años antes de que Cristo viniera a la tierra, Israel había desaparecido. Así lo había profetizado Dios, que Israel era un pueblo infiel, todos los reyes de Israel fueron malos, Israel hizo siempre lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios pronosticó que si ellos persistían en ese camino, desaparecían. Y así fue. Sargón II, el pueblo de Israel, y los esparció por el mundo. Israel desapareció como pueblo de Dios, desapareció totalmente. Israel, y quedó Judá y Benjamín. Cuando Cristo vino, no había ningún Israel, había Judá y Benjamín en Jerusalén, y además los judíos, el pueblo judío. Ese pueblo judío, todos los cristianos sabemos que no entendieron al Mesías, lo rechazaron, a que los romanos lo crucificaran en una cruz. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículo 15, Pilato dijo al pueblo judío, oigan bien, ¿crucificaré a vuestro rey? Y ellos respondieron, no tenemos más rey que al César. Y les voy a regalar una cita del Deseo de las Gentes, página 66. Los judíos dijeron eso, no tenemos más rey que al César. En ese momento deja ese pueblo de ser teocrático, la teocracia llegó hasta ese momento. A pesar de que habían elegido un rey en el Antiguo Testamento, sino a la teocracia cuando dijeron no tenemos más rey que al César. Y este pueblo ya deja de ser el pueblo de Dios. De manera colectiva Israel deja de ser el pueblo de Dios, pero de manera individual pueden convertirse todos los judíos que quieran y hasta ahora, pero no son el pueblo de Dios. De manera colectiva e institucional, como nación, como individuos, todavía las puertas están abiertas para ellos. Entonces, a partir de la crucifixión de Cristo, de la entrega a los romanos, de los judíos, Israel ya deja de ser el nombre del pueblo de Dios, porque a los judíos también Dios les aplicaba el nombre Israel, porque son los que vencen con Dios. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, al libro de los romanos, es interesante el contexto del por qué Pablo escribe esa carta. Esa carta la escribe San Pablo porque después de que Jerusalén desaparece en el año 70, pues que es quemada por los romanos y ya todo eso, en Roma se desarrolla la iglesia más grande. Ya después de Jerusalén, la iglesia que sigue más grande es la romana. Y Roma eran más gentiles que judíos, Roma. Y eso se formó un problema entre gentiles y judíos.
Y por eso la carta a los romanos, cuando nosotros leemos del capítulo 9 al 11, Pablo está explicando a los judíos por qué, a los gentiles les está explicando por qué los judíos tienen unas raíces que no tienen ellos, porque a ellos los escogió Dios como pueblo, les entregó el mensaje, a ellos les entregó la verdad, la revelación, y que ellos son los que trajeron la verdad a los gentiles. Y a los gentiles le dice que ellos han sido injertados en ese tronco de los judíos. Y a los judíos les dice que la palabra de Dios no ha fallado, sino que ellos renunciaron a Dios, y por eso Dios a los que no eran pueblo ahora les llama pueblo según la profecía de Oseas. Es interesante esa carta. Y en esta carta, el apóstol Pablo, para encarar a los judíos que estaban en esa lucha, todavía reclamando ser el pueblo de Dios y que había que hacerles la venia porque ellos eran los verdaderos, el apóstol Pablo, ahora en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, el apóstol le dice a los judíos lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué dice Pablo? No es judío el que se circuncida, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que interiormente deja circuncidar su corazón del Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9. Versículos 6 al 8. Dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, le dice a los judíos, no porque todos los que descienden de Israel son israelitas. No, en Isaac te será llamada descendencia, o sea, por la promesa. No es literalmente y no por la promesa de Dios que ahora son israelitas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, contados como descendientes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que ese nombre de Israel ahora ya no se aplica literalmente con un sentido espiritual ahora. Ahora se aplica espiritualmente a los seguidores de Cristo. Son israelitas. Por lo tanto, en Apocalipsis 7, cuando se usan las tribus, es simbólico, eso no es literal. El número es simbólico, no literal. Y vean ustedes, cuando ustedes leen el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo dice, sacerdote, que era Cristo, vio a Cristo moviéndose entre siete candelabros, con una ropa que le llegaba a los pies. En el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, cuando Pablo comienza, uno de los ancianos le dice a Juan, Juan, no llore, que el león de la tribu de Judá, él va a abrir los sellos del rollo. Y dice, y me volteé para mirar y no vio un león, vio un cordero de pie como inmolado. Y aquí, en el capítulo 9 del capítulo, el capítulo 7 del versículo 9, perdón, de Apocalipsis, capítulo 7 y 9 de Apocalipsis, noten que hay algo aquí. Después de esto miré, porque el versículo 8 dice,
dice la conclusión. El versículo 8 dice, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces él llega a la conclusión de las 12 tribus, cada tribu Dios escogió 12,000 para sellar. Entonces dice que él fue a mirar para ver los 144,000. Fue a mirar. Versículo 9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. O sea que el número es simbólico. Porque si el nombre de Israel aquí es simbólico, las tribus son simbólicas, los árboles son simbólicos, las plantas son simbólicas, el mar es simbólico, todo es simbólico, porque vamos a literalizar ahora aquí el número. Es simbólico. Si es simbólico, entonces podemos verlo aquí en la gran multitud. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas, todos sabemos que es victoria. Por eso se llama la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, y usaron palmas para recibir a Cristo. Aquí es victoria de los 144,000. Y hay una característica más que muestra que son los 144,000. Versículos 13 y 14 del capítulo 7, hay una pregunta del ángel a Juan, de un anciano, uno de los 24 ancianos. Le dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, o sea, la gran multitud, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gran tribulación está en Daniel 12:1, la retoma Cristo del capítulo 24 explicando el fin del mundo, capítulo 24, versículo 21. Dice que es una tribulación cual nunca ha habido sobre la tierra desde que ha existido el hombre. Entonces, estos son los 144,000. Simbólicamente hablando, es una gran multitud que nadie podrá contar, porque son muchos los que van a aceptar la verdad bajo el mensaje del tercer ángel. Y apreciados hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Juan en Apocalipsis les aplica el nombre israelitas, Israel, porque son los que van a triunfar por el poder de Dios. Y no coloquemos de manera futura ese nombre israelita, porque ahorita en el presente, a partir del momento en que Cristo funda la iglesia, todos los seguidores de Cristo se llaman israelitas. Dice Pablo en la carta de los Romanos, son israelitas o son el pueblo de Dios. Todos los que llevan ese nombre israelita de manera real, espiritual, son los que vencerán con Dios y son los que están venciendo con Dios. Y en este momento necesitamos adentrarnos en esa idea, en ese concepto de que si Dios nos declara israelitas es porque entramos a depender de Él para triunfar sobre el pecado por su poder, no porque nosotros somos muy espirituales, no porque nosotros somos muy investigadores y conocedores de la palabra de Dios. Es porque dependemos de Dios, porque nuestra vida diaria es un caminar con Dios, como dijo Enoc. Ese es el desafío que Dios coloca frente a nosotros. Eso de los 144,000, nosotros debemos de pensarlo de la manera más sencilla. Dios escogerá a los que estarán en ese momento para enfrentar la crisis. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios no va a entrar ahí injustamente a una persona que no tiene la estructura para eso. Muchos israelitas quedaron en Babilonia fuera de la corte. Nomás metió 4 jóvenes ahí. Y no era porque los otros israelitas no fueran hijos de Dios, sino porque esos jóvenes, Dios sabía
el tipo de estructura que tenía. Dios sabe qué personas para vindicar su nombre ante el mundo y traer todas aquellas almas que en ese momento tomarán la decisión. Pero nosotros ahora, nuestra preocupación real es ser un verdadero israelita, que dependo de Dios, que camino con Dios, que mantengo la comunión con Dios y que entro a guardar el sábado como un estado y una condición de mi ser, donde yo reposo en Cristo, confío en Cristo, me esperanzo en Cristo y vivo para Cristo. Y como Pablo dijo, para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir una ganancia si muero en Cristo. Hermano, esa es la manera simple, sencilla de vivir la vida cristiana. Las profecías que están por delante, que falta cumplirse, no debe a nosotros ser esa tensión, esa angustia, esa desesperación. Hay gente preocupada y ahora con la pandemia, todo el mundo preocupado por los eventos del fin y esto y lo otro. Está bien que nos preocupemos, investiguémoslos, conozcámoslos, pero para tener claridad de nuestra relación con Dios. No para pensar que yo voy a tomar agua con sangre allá al final, cuando ya se acabe el tiempo de gracia y entren las 7 portadas plagas. No, eso no es lo que debe trasnocharnos a nosotros. Lo que debe trasnocharnos ahora es caminar en la iglesia militante, fiel a las verdades que Dios nos ha dado, en dependencia de Dios, caminando con Dios. Y hermanos, el desafío que Dios nos deja hoy a cada uno de nosotros, los que me han escuchado esta mañana, es que nuestra carrera cada día debe ser depender más y más y más de Dios. Que Dios permita que su iglesia en este eslabón final de la historia mantenga una visión amplia de lo que significa realmente haber aceptado este mensaje y este nombre llamado israelita. Dios bendiga.